soy un especialista, soy un opinólogo jurídico electoral nada más. Y ¿qué te puedo comentar? En efecto, he escuchado comentarios como el que me dices, que como no ha iniciado un proceso electoral estatal, no son sujetos obligados de fiscalización, de actos anticipados, pero déjame disentir ahí un poco. Me parece que todos los que han alzado la mano, todos los que han dicho quiero, creo que ese es el primer punto que me gustaría puntualizar. Todos los que han dicho quiero ya hicieron una expresión inequívoca de querer ser. Y hay tesis y jurisprudencias que establecen cómo se debe de abordar y de analizar esta, insisto, expresión inequívoca de un aspirante, ¿no? Yo les llamo suspirantes. Ahora bien, en los procesos internos que hay del Frente Amplio a nivel nacional, de las corcholatas de Morena a nivel nacional, recordemos que el INE, por instrucción de la Sala Superior o acatando una resolución de la Sala Superior, ya emitió unos lineamientos, Liz, en materia de fiscalización. Estos, después de una grande cadena impugnativa de Movimiento Ciudadano, del PRD, del propio PAN de Morena, y estos lineamientos hablan de las obligaciones. En este proceso inédito de los partidos, o adelantado le llamo yo, en el que como gasto ordinario los aspirantes sí deben de rendir informes de gastos en materia de fiscalización. Entonces me parece que ahí es donde los equipos jurídicos expertos en estos temas deben poner atención. La obligación del aspirante es reportarle sus gastos al partido y el partido reportarle sus gastos de estos procesos internos, hablemos de las 9 gobernaturas, por ejemplo, al INE. Entonces, sí me parece que hay ahí como un error de estar interpretando. Efectivamente no ha iniciado el proceso electoral en Puebla y en las otras gobernaturas, pero sí hay unas obligaciones por lineamientos expresos del INE ya combatidos y sancionados y avalados por la Sala Superior. Entonces, pues creo que ese es un área importante que habría que estar atentos con las cosas que sucedan, sobre todo por su cumplimiento o por las omisiones en materia de fiscalización, y decirte que las sanciones en materia de omisión de gastos de fiscalización son sanciones graves, ¿no? Entonces, no sé si recuerdes, Liz, pero en el 2021 el INE bajó a casi 300 candidatos de un plumazo por omitir sus gastos de precampaña. Entonces, sí está regulado, sí se puede sancionar, y me parece que al final los equipos jurídicos pondrán atención. Y mira, Liz, yo siempre soy de una idea que te quiero compartir: el tamiz jurídico. A mí me parece que toda aspiración, toda candidatura, toda precampaña debe pasar este tamiz, al margen de la popularidad del candidato, de la intención de voto que tengan y de estos elementos cualitativos que han establecido los partidos para designar sus candidaturas. Me parece que siempre es bueno una cadena impugnativa, Liz, que pase un tamiz del INE, que pase un tamiz del tribunal, y ya sea sala regional o sala superior, depende del tipo de candidatura, es lo que viene depurando el sistema democrático de partidos que tenemos. Entonces, pues a mí me parece, no hay mucho la cultura de la denuncia, que también debo de decirte eso y subrayarlo. Me parece que de repente un aspirante o un precandidato no impugna a otro porque el de enfrente está haciendo lo mismo, o el de junto. Entonces, de repente entre ellos no se impugnan, de repente entre ellos no se tocan. Es poco usual que se denuncie, pero para mí se me hace un buen ejercicio democrático, jurídico, para perfeccionar las prácticas, perfeccionar el sistema electoral. Cierro diciéndote que el derecho es una ciencia, y como una ciencia el derecho, pues tiene que evolucionar como una ciencia el derecho, perfeccionarse, y me parece que
En esa lógica debe ser bienvenida cualquier inquietud, cualquier consulta, cualquier cadena impugnativa, porque nos ayuda a crear precedentes, tesis, jurisprudencias, que le van dando claridad a muchas cosas. Ahora ellos mencionan. Fíjate que es muy buena pregunta, Liz. El tema, ya hay criterios de la sala relativos a la publicidad o propaganda encubierta. Justo lo que estás diciendo. La propaganda encubierta, ¿no? Cuando de repente es una revista que no tenía nada de portadas y sacan N espectaculares y no tienen centros de distribución, y empiezan los procedimientos ordinarios sancionadores y de repente no hay de dónde justificar el origen del recurso. Pero luego, algo que quiero puntualizarte, que creo que pues en eso sí hemos tenido una praxis durante algunos años, el contenido gráfico, Liz. El contenido gráfico. Puede ser un libro, puede ser un artículo. De repente lo único que sobresale es la imagen del político. De repente las frases que acompañan el espectacular o la publicidad de la que se trate pueden ya llamar al voto. Y si ya hizo la expresión inequívoca de la que hablábamos al principio de la entrevista, pero si además ya hay lineamiento de fiscalización, pero si además no te deslindaste de ese espectacular o de esa revista para que tú mismo propiciaras, se abriera una investigación, pues me parece que no solo es decir, porque no he iniciado un proceso no me van a fiscalizar, o porque yo no lo pagué no me es atribuible. Acuérdate que hay publicidad masiva, Liz. Los partidos y los candidatos suelen mucho en precampaña poner la leyenda dirigida a simpatizantes y militantes de los partidos, ¿no? Y salvan este tipo de publicidad. Pero me parece que la publicidad de espectaculares, transporte público, estadios y demás es publicidad masiva porque impacta a la ciudadanía en general. Entonces, caemos en una situación, o se puede caer en un supuesto normativo de que tuvo un impacto y que eso generó inequidad, pero que además generó una ventaja contra otros aspirantes. Y ya le pegaste a un principio rector de la materia electoral, que es la equidad en la contienda. Entonces, verdaderamente el tema es muy interesante, el tema da para mucho más, pero claro que esta publicidad masiva sí te puede posicionar. Hay un antecedente de una publicidad masiva de Marta Erika que tu servidor llevó y que la sancionaron en la sala superior porque se deslindó, pero no se deslindó correctamente. Entonces, hasta deslindarse tiene su chiste, hay que hacerlo de forma correcta, con técnica, desde luego. Entonces, insisto nuevamente, me parece que poner asuntos como estos en manos de tribunales, pues nos ayuda a todos y a generar, insisto, precedentes. Muchas veces se genera hasta legislación al respecto, local, que no tenemos, y yo siempre aplaudo las cadenas impugnativas de mis amigos, los abogados electorales, que hay bien poquitos, por cierto, porque depuran, insisto, y perfeccionan el sistema jurídico electoral mexicano. ¿Y se requiere de una denuncia para que puedan ser sancionados o no? Tú quieres que que no sé qué me pase, pero mira, hay quienes te dicen que la oficiosidad, que es de lo que tú me estás preguntando en materia electoral, no existe. Y tú verdaderamente buscas en leyes, en códigos, en reglamentos, y pareciera que la actuación de oficio de la autoridad electoral no podría ser, pero al igual que estos lineamientos que te platiqué de en materia de fiscalización antes de iniciar un proceso, que es inédito verdaderamente, la oficiosidad en materia electoral también se da. Quiero contarte que el INE en Puebla, por instrucciones de INE, Consejo General, las vocalías han realizado de oficio aquí en Puebla distintas fes públicas, han acudido el personal del INE a dar fe de los actos de las visitas de distintas corcholatas nacionales en Puebla,
de Adán Augusto, de la misma Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard. Entonces, claro que sí existe la oficiosidad. Si le preguntas a alguien te dirá que no, porque lo buscarán en ley y efectivamente de forma expresa no está, pero sí existe, se hace en este proceso adelantado precisamente, además de poderse generar estos lineamientos en materia de fiscalización, también se generó esta actividad oficiosa de la autoridad electoral. Entonces, claro que existe, Liz. ¿Cuáles son las sanciones? Que es otra muy buena pregunta. Amonestación pública, amonestación privada, multa, obviamente sanción por reincidencia y pérdida o cancelación del registro, ¿no? Hablando en materia de violencia pública de género, pues inscribirte en el padrón de violentadores y que también estés inelegible. ¿Y se puede encuadrar estos casos, por ejemplo, con las 3 principales personas? Bueno, ya prácticamente todos los y las que quieren buscar la coordinación de la 4T en Puebla, ¿encuadran en estos supuestos que me mencionan? Te digo que no sé qué quieras, creo que ya no te caí bien. No, claro que sí, claro que sí son susceptibles los aspirantes a incurrir en un tema de inegibilidad, pero por supuesto que sí, no estoy diciendo que alguien en este momento esté en este supuesto, pero respondiendo puntualmente a la pregunta, que si alguien podría caer en este supuesto, desde luego que podría caer en este supuesto.